Muy bien, vamos a revisar la vascularización del sistema nervioso central. La irrigación va a estar dada por dos vías, la primera por la vía de las arterias carótidas internas y la segunda por la vía de las arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas se originan a ambos lados de las arterias carótidas comunes o primitivas. La arteria carótida común o primitiva derecha se origina del tronco arterial brachiocefálico, mientras que la arteria carótida común izquierda se origina directamente del arco o callado aórtico. Las arterias carótidas comunes a la altura del hueso ioides o 2 centímetros por debajo del cuerno mayor se bifurcan en carótida interna y carótida externa. La arteria carótida interna, que es la que nos interesa, va a tener un trayecto cervical que luego va a penetrar por el canal carotidio o conducto carotidio en la porción petrosa del hueso temporal para entrar al cráneo. Las arterias vertebrales van a salir de las arterias subclavias y van a perforar los forámenes o van a pasar a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales, de las 6 primeras, para luego ingresar al cráneo por el agujero magno. Las arterias vertebrales eventualmente también se pueden originar, sobre todo la arteria vertebral izquierda, directamente del arco aórtico. Si miramos esta imagen, aquí podemos ver en esta reconstrucción tridimensional, una imagen diagnóstica, podemos ver el recorrido de la arteria carótida común y cómo, miren el cuerpo del hueso ioides y el cuerno mayor, unos 2 centímetros por debajo se estaba bifurcando en carótida externa y carótida interna. Al lado izquierdo, esta carótida interna está sana y al lado derecho presenta un aneurisma que corresponde a una dilatación anormal del vaso. Una reconstrucción del mismo paciente, miren el aneurisma de la arteria carótida interna y estamos viendo cómo la arteria va a buscar medial a la apófisis mastoides y a la apófisis estiloides del conducto carotídeo. En esta imagen vemos lo mismo, la arteria carótida común y luego la arteria carótida interna que no está dando ramas en el cuello. Este es su segmento cervical. Miren la apófisis mastoides y la estiloides y cómo luego va a buscar el conducto carotidio. La arteria carótida externa es esta porque tiene ramas para la cara y para el cuello también. Y en la misma imagen aprovechamos la vía de la arteria vertebral. Miren cómo comienza a salir de la arteria subclavia, que es esta, y comienza a penetrar por los forámenes transversos. Cuando llega al atlas, pasa por encima del arco posterior donde se angula 2 veces, una vez aquí y luego otra vez acá para tomar dirección hacia el foramen magno e ingresar al cráneo. En esta imagen podemos ver muy bien el recorrido de esa arteria carótida interna, el recorrido cervical de la arteria. Miren cómo se relaciona con las masas laterales del atlas, por delante de ellas y lateralmente. Y estamos viendo su recorrido intrapetroso dentro del hueso temporal. Luego va a tener un recorrido al lado y lado de la silla turca. Es el recorrido cavernoso o el segmento intracavernoso. Y luego un segmento subaracnoideo o cerebral o también llamado supraclinoideo en relación con las apófisis clinoides anteriores. Miren las arterias vertebrales, cómo ingresan al cráneo para formar luego el tronco basilar. En esta reconstrucción tridimensional también se puede ver perfectamente el recorrido cervical y luego intrapetroso de la arteria carótida interna. Estamos viendo aquí el diente del axis, miren, esa vértebra, y aquí estamos viendo el atlas y el foramen magno, como la arteria hace un acodamiento, una angulación en su recorrido intrapetroso para luego salir al lado y lado de la silla turca. Miren cómo se está formando en esta zona el polígono arterial de Willis. Y si nos orientamos en esta vista superior del endocráneo, donde esto es anterior, miren las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores. Estamos viendo también aquí el agujero óptico
Y estamos viendo la porción petrosa del hueso temporal en la parte posterior, el clivus, el foramen magno, la parte anterior del foramen magno y las arterias vertebrales cómo ingresan al cráneo para formar la arteria o tronco basilar. Estamos viendo cómo sale por el conducto carotidio, que ya es transverso en el endocráneo, en la roca o peñasco, y luego se va a localizar lateral a la silla turca. Miren las apófisis clinoides posteriores, y aquí está la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso, y luego pues va a dar su primera rama, la arteria oftálmica. Luego me va a dar otra que no la veo acá, no está, la arteria coroidea anterior, me da la arteria cerebral anterior y las arterias cerebrales medias. Y aprovechamos para ver el polígono arterial de Willis, que se está cerrando atrás con las arterias cerebrales posteriores y esta última rama de la carótida interna, la arteria comunicante posterior. Entonces, comunicante posterior, cerebral media, cerebral anterior, arteria oftálmica, y como las dos cerebrales anteriores se comunican por la arteria comunicante anterior. Esta imagen es una vista lateral izquierda del polígono arterial. Miren la lámina cribosa del hueso etmoides, aquí algo de la apófisis crista galli. Estamos viendo las arterias cerebrales medias, estamos viendo el recorrido intracavernoso de la arteria carótida interna, la comunicante posterior, las cerebrales posteriores, la lámina cuadrilátera o dorso de la silla turca o fosa hipofisiaria, y estamos viendo la arteria comunicante anterior que une a las arterias cerebrales anteriores. En esta imagen, que corresponde a un corte coronal, podemos estudiar el segmento intracavernoso de la arteria carótida interna, y miren cómo ella, al lado y lado de la glándula pituitaria o hipófisis, está en el interior del seno cavernoso, acompañada del nervio motor ocular externo. Podemos seguir revisando en la pared lateral del seno cavernoso como también encontramos otros nervios como el tercer par, el cuarto par, el quinto 1 y el quinto 2. Los nervios oculomotor o motor ocular común, patético, troclear, el nervio oftálmico, la primera rama del trigémino, la rama superior, y la rama media, el nervio maxilar. Entonces, recordemos que bañados por sangre venosa están solamente la arteria carótida interna y el sexto par, el nervio abducens o motor ocular externo. ¿Por qué? Porque estos pares craneales se encuentran en un desdoblamiento de la dura madre en la pared lateral del seno cavernoso. Miren el seno esfenoidal que está dentro del cuerpo del esfenoides, y miren la relación que tiene la arteria carótida interna cuando ya sale del seno cavernoso perforando la dura madre y ya se localiza en el espacio subaracnoideo, ya es cerebral, y comienza a dar sus diferentes ramas, las cerebrales anteriores. Aquí me está dando la arteria cerebral media, el primer segmento de la arteria cerebral media, el segmento M1, conocido también como esfenoidal. Y arriba estamos viendo el tercer ventrículo, el tallo de la hipófisis.